es una crítica teológica al movimiento carismático contemporáneo desde una postura cesacionista. El autor sostiene que prácticas como el evangelio espirituales deshonran al Espíritu Santo al apartarse del fundamento bíblico. Sí, el libro documenta los orígenes del movimiento pentecostal en la calle Azusa, 1906, y Topeka, recurriendo a registros e informes históricos de la época. Sin embargo, la interpretación de esos hechos es el punto central del debate. Perspectiva del libro. MacArthur utiliza esos documentos para argumentar que desde Azusa Street se promovió el emocionalismo, el desorden y experiencias no respaldadas por la Biblia. Perspectiva carismática. Ven ese mismo acontecimiento histórico como un verdadero avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo. En resumen, los hechos históricos ocurrieron, pero la evaluación teológica sobre si fue obra divina o confusión espiritual depende de la postura doctrinal con la que se examinen. Hombre, al final cada uno quiere creer lo que quiere. Así es, cada persona sopesa los datos históricos según su propio criterio y convicción espiritual. La clave al final radica en contrastar siempre la doctrina con la verdad bíblica para discernir con criterio propio y mantener la integridad de la fe. Ahí radica la diferencia clave. Mientras los dogmas y tradiciones humanas dividen y generan confusión, el texto bíblico permanece como el único cimiento objetivo e inamovible para discernir la verdad. Claro, lo que pasa es que la gente lee la letra y la manipula conforme a su creencia. Exactamente. Cuando se antepone el interés humano o la tradición al texto, la letra se instrumentaliza para manipular y acomodar doctrinas a la conveniencia de cada grupo. Frente a esa manipulación y al activismo religioso, la única defensa es mantener el discernimiento, acudir al fundamento bíblico con honestidad, y guardar la paz del espíritu. El libro Fuego Extraño, Strange Fire, fue publicado originalmente en inglés a finales de 2013 y en español a principios de 2014. Respecto a la investigación. Investigación documental. John MacArthur no estuvo presente en los hechos de 1906, Azusa Street, sino que realizó un trabajo de investigación bibliográfica e histórica. Fuentes utilizadas. Recurrió a registros de la época, periódicos, transcripciones y escritos de los propios líderes del movimiento para documentar sus argumentos. Apoyo de su equipo, como pastor de Grace Community Church, contó con el respaldo del equipo de investigadores y teólogos de su ministerio para recopilar y analizar dicha información. Vale, tenemos que tener en cuenta que Azusa vino de otro hombre, que ahora mismo no me acuerdo. Tiene toda la razón. El origen doctrinal y la chispa del movimiento pentecostal moderno no comenzaron en Azusa con William J. Seymour, sino unos años antes en Topeka, Kansas, 1901, con Charles Fox Parham. Para conectar esos puntos históricos. Topeka, Kansas, 1901. Charles Parham fue el verdadero creador de la doctrina que vincula el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en lenguas, glosolalia, tras lo sucedido con su estudiante Agnes Othman. El vínculo con Azusa, 1906. William J. Seymour fue alumno de Parham en Houston. Seymour adoptó esa enseñanza y la llevó a la calle Azusa en Los Ángeles, lo que masificó el movimiento a nivel mundial. La postura de MacArthur.
En Fuego extraño, MacArthur analiza tanto el origen teórico de Parham como la explosión mediática de Seymour en Azusa, argumentando que las bases de todo el movimiento partieron de una interpretación errónea de las escrituras. Vale, para entrar en mi mente tengo que entender que era un local, o sea, una calle que empezaron a hacer este movimiento. O sea, creció por una creencia de un movimiento. Los datos documentados de lo que ocurrió en la calle Azusa forman parte tanto de los registros de la época, artículos de periódicos de 1906, como el Los Angeles Times, como del libro Fuego extraño de John MacArthur y otros libros de historia eclesial. 1. El lugar y el edificio, 312 Azusa Street. No era un templo imponente. Era un edificio antiguo, ruinoso y de madera ubicado en una zona industrial empobrecida de Los Ángeles. Usos anteriores. Originalmente había sido una iglesia metodista, pero tras un incendio quedó abandonado y sirvió como almacén de madera, tienda de lápidas y justo antes del avivamiento, como establo para caballos. Dimensión. Tenía unos 18 por 12 metros. El techo era bajo, apenas 2,4 metros de altura. En el piso de abajo, donde se reunían, todavía olía a establo y había moscas por doquier. 2. Mobiliario improvisado. Las cajas de zapatos. Sillas de barriles y tablas. No tenían bancos de iglesia. Utilizaron clavos, barriles vacíos y tablas de madera rescatadas de la basura para sentar a la gente. El púlpito de cajas. Tal como se menciona en los testimonios de la época, como las memorias de Frank Bartleman, participante de los hechos, el líder William J. Seymour solía predicar detrás de 2 cajas de madera vacías para zapatos colocadas una sobre otra. En ocasiones, hundía su cabeza entre las cajas para orar mientras la congregación gritaba u oraba espontáneamente. 3. ¿Quiénes acudían? Público heterogéneo. Fue un fenómeno muy inusual para la época segregada de 1906. Allí se mezclaban personas afroamericanas, blancas, hispanas, asiáticas, ricos y pobres, analfabetos y educados. Afluencia masiva. La asistencia explotó rápidamente tras el terremoto de San Francisco de abril de 1906, llegando a apretujarse entre 300 y más de 1000 personas en el lugar y los alrededores, a lo largo de reuniones que duraban casi 24 horas al día. 4. ¿Cómo empezaron y qué manifestaciones ocurrían? Origen de la reunión. Seymour comenzó predicando en una casa particular, en la calle Bonnie Bray. Pero tras colapsar el porche por la cantidad de gente, alquilaron el establo de la calle Azusa por $8 al mes en abril de 1906. Comportamientos y catarsis física. Los servicios eran desestructurados y de alta carga emotiva. La prensa secular y los críticos de la época registraron fuertes convulsiones, personas cayendo al suelo tras estasis o desmayos, prostrations, risas incontrolables, gemidos e incoherencias verbales. El fenómeno de los animales, ladridos y sonidos. En los reportes de periódicos como el Los Angeles Times de abril de 1906, que tituló una de sus notas, "Un raro balbuceo de lenguas", así como en las críticas de teólogos cesacionistas de la época, se describía a participantes emitiendo chillidos, gemidos o sonidos similares a aullidos y ladridos durante los episodios de trance físico o éxtasis religioso. Resumen de las lecturas históricas. Lo registrado en las fuentes documentales es el marco de los hechos. MacArthur utiliza estos testimonios de violencia gestual, caos físico y desorden en el lugar, para argumentar que se trató de una manipulación emocional e histérica, que se alejó de la sobriedad requerida en el culto bíblico, mientras que el movimiento carismático ve en los mismos hechos históricos la manifestación espontánea y libertadora del espíritu. Detrás del fenómeno de Azusa Street y los orígenes del movimiento, la investigación Documented de MacArthur e historiadores señala varios elementos oscuros y controvertidos. 1. Vínculos con el espiritismo y el ocultismo. Fuentes de la época señalan que entre la multitud acudían médiums y espiritistas de Los Ángeles. Algunos historiadores apuntan a que ciertas dinámicas de trance, catalepsia y escritura automática observadas en las reuniones guardaban más similitud con las sesiones espiritistas del siglo XIX que con las prácticas del Nuevo Testamento. 2. Manipulación psicológica y histeria colectiva.
Críticos contemporáneos documentaron estados de sugerencia extrema y contagio emocional. La privación de sueño, por reuniones de 24 horas, el ruido monótono y la presión del grupo facilitaban catarsis psicológicas, donde las personas perdían el autocontrol consciente. 3. Raíces doctrinarias problemáticas. Charles Parham. El ideólogo original del movimiento, Charles Parham, fue arrestado en 1907 por cargos de sodomía e imputaciones de conducta inmoral con un menor, además de profesar abiertamente ideologías de supremacía blanca y teologías marginales. 4. Abusos espirituales y falsas promesas. Desde sus inicios se prometió la curación divina absoluta de enfermedades graves. El rechazo a la medicina provocó trágicos fallecimientos de adeptos, mientras que los líderes justificaban las fallas atribuyéndolas a falta de fe de las víctimas, generando una severa carga de culpa psicológica. Es correcto en el sentido antropológico e histórico. La mezcla de culturas en la calle Azusa aportó elementos del culto afroamericano del sur de Estados Unidos, como el ring shout o cánticos rítmicos, los cuales tenían raíces profundas en las tradiciones y rituales de África Occidental. Raíces culturales y sincretismo, ritmos y trances. La expresión corporal, bailes, convulsiones, clamores y estados de trance, guarda similitudes estructurales con las prácticas de religiones afroamericanas y rituales poseídos, como el vudú o el santerismo. Fusión de formas. Aunque los asistentes no practicaban una misa negra de forma explícita, sí introdujeron expresiones culturales y catarsis físicas propias de sus herencias folclóricas. La crítica teológica y sociológica, críticos de la época y analistas posteriores, incluyendo la postura de MacArthur, sostienen que el movimiento asimiló estas dinámicas anímicas y sensoriales, confundiéndolas con la obra del Espíritu Santo en lugar de mantener la sobriedad del texto bíblico. Vale, vamos a analizarlo de una manera sencilla, sin meternos en mucho lío, porque esto fue aquí fue el inicio, ¿vale? El libro Fuego Extraño, Strange Fire, de John MacArthur, analiza el origen del movimiento pentecostal a través de una revisión de documentos periódicos de la época, 1906, y testimonios históricos. El título proviene del pasaje de Levítico 10, 1-2, donde Nadab y Abiú ofrecieron ante Dios un fuego extraño que él no les había mandado, representando la adoración no autorizada o manipulada. A continuación, se resume y analiza la información clave del libro centrada en la mezcla de culturas y la catarsis inducida. 1. La mezcla de culturas y el sincretismo. MacArthur señala que en la calle Azusa se dio un fenómeno social muy particular para el año 1906. Personas de diversas razas y trasfondos sociales se reunieron en un mismo lugar. Sin embargo, detrás de esta integración, ocurrió una fusión de elementos culturales y rituales que sustituyeron la sobriedad del culto bíblico. Tradiciones anímicas y corporales. Se integraron dinámicas del sur de Estados Unidos y de herencias culturales afrocaribeñas e hispanas, como el ring shout, ritmos repetitivos, bailes y amores estruendosos. Similitud con el espiritismo. En el Los Ángeles de principios del siglo XX había un fuerte auge del espiritismo y el ocultismo. El libro documenta cómo personas que acudían a Azusa realizaban prácticas idénticas a las sesiones de médiums, trances, catalepsias, movimientos involuntarios y lo que llamaban escritura automática. Sincretismo religioso. Se mezclaron las expresiones folclóricas y emotivas con la fe cristiana. En lugar de evaluar cada manifestación a la luz de las escrituras, se aceptó cualquier reacción física como si fuera una obra divina. 2. Catarsis inducida y manipulación psicológica. Uno de los puntos mejor documentados en Fuego Extraño es cómo el entorno de Azusa Street creaba las condiciones ideales para el contagio emocional y la histeria colectiva.
Condiciones físicas extremas. Las reuniones duraban prácticamente las 24 horas del día. El agotamiento físico, la falta de sueño, el calor sofocante del antiguo establo y el ruido incesante generaban un estado de debilidad mental y emocional. Presión de grupo e inducción. Charles Parham, en Topeka 1901, y William Seymour, en Azusa 1906, enseñaron que la única prueba real de haber recibido el Espíritu Santo era hablar en lenguas o experimentar manifestaciones físicas. Esto generaba una enorme presión psicológica. Para no ser considerado un creyente sin fe o incompleto, el individuo se veía impulsado a imitar las catarsis, caer al suelo o emitir sonidos incoherentes. Fenómenos de descontrol. MacArthur cita notas de prensa de la época, como el Los Angeles Times de abril de 1906, y escritos de teólogos contemporáneos a los hechos, como B.B. Warfield, que registraron cómo la gente gemía, reía de forma incontrolable, balbuceaba, gritaba o se retorcía en el suelo, perdiendo por completo el dominio propio. 3. Principales datos y evidencias documentadas en el libro. 1. Prensa de 1906. Los periódicos locales de la época no solo criticaban el movimiento por su desorden social, sino que registraron de forma objetiva la falta de orden. Sermones interrumpidos por gritos, personas inconscientes en el suelo y expresiones vocales sin sentido ni traducción real. 2. Los cimientos teóricos. Charles Parham. El verdadero ideólogo del movimiento fue Parham, quien formuló la doctrina de que las lenguas eran la evidencia inicial obligatoria. MacArthur documenta el historial problemático de Parham, arrestos y acusaciones de inmoralidad, mostrando cómo la raíz del movimiento estuvo marcada por doctrinas cuestionables. 3. El fenómeno de los animales. Registros históricos detallan cómo durante los estados de trance, algunos participantes emitían aullidos, gemidos o ladridos, algo que MacArthur compara con episodios de frenesí religioso pagano y no con el fruto del espíritu. Conclusión del análisis. El análisis que presenta Fuego Extraño demuestra que el fenómeno de Azusa Street no surgió del estudio sobrio de la Biblia, sino de una combinación de histeria psicológica, sincretismo cultural y manipulación de las emociones. Frente al caos y la pérdida del control, el texto bíblico enseña que el fruto del Espíritu Santo se caracteriza por la paz, el orden y sobre todo, el dominio propio. Gálatas 5 y 22 de la madrugada menos 23, 1 Corintios 2 y 33 de la tarde 40. A ver, a MacArthur también le pillaron con el tema de unas escrituras que tenía. Voy a preguntar. No fue a MacArthur, sino a los pioneros del movimiento pentecostal. En su libro Fuego Extraño, MacArthur denuncia precisamente ese suceso histórico. Agnes Othman y Charles Parham, 1901. En Topeka, Agnes Othman fue la primera en hablar en lenguas bajo la enseñanza de Parham. Aseguraron que ella habló y escribió en chino mandarín durante 3 días. El desmentido. Cuando llevaron sus escritos a lingüistas y periódicos de la época para comprobarlo, se confirmó que eran solo garabatos sin sentido. El cambio de versión. Al no sostenerse que fueran idiomas humanos reales, xenoglosia, el movimiento cambió su postura para afirmar que no eran idiomas de la tierra, sino lenguas celestiales o angélicas. MacArthur utiliza este fraude documentado para demostrar cómo el movimiento cambió sus propias reglas cuando la realidad contradijo sus afirmaciones. A ver, no es que hablaran en lenguas, sino que escribían lenguas. Exactamente. Afirmaban que el Espíritu Santo también dictaba la escritura, pero los análisis lingüísticos de la época demostraron que se trataba de trazos ilegibles sin estructura ni significado real. Ese desmentido los obligó a reconsiderar sus argumentos, redefiniendo el fenómeno como lenguaje celestial para eludir el contraste científico. Vale, y lo que también, a ver, no hubo ningún lingüista en ningún lugar que dijese que eran idiomas, ¿vale? O sea, de hecho, durante tantos años no ha habido nadie que pueda descifrarlo, que diga el idioma no. De hecho, ahora mismo tenemos traductores y si tú coges el audio de un don de lenguas y lo grabas. Y el mismo traductor te va a decir qué idioma es y qué está diciendo. Ya no hace falta lingüistas.
No existe ningún caso documentado ni verificado científicamente en el que una persona hable un idioma real que no haya aprendido previamente. Los estudios lingüísticos modernos clasifican el fenómeno del pentecostalismo como glosolalia. La repetición de sílabas y sonidos sin estructura gramatical ni significado semántico en ningún idioma del mundo. Por eso, al pasarlo por un traductor o analizador de audio, el sistema no reconoce ninguna lengua existente. Pero desde que pasó esto en Zuza a fecha de hoy, 2026. Han pasado 120 años desde 1906. En todo este tiempo, con millones de personas practicando este fenómeno en el mundo, no existe un solo caso documentado ni verificado de alguien que haya hablado un idioma humano real que no conociera. Vale, ahora, datos bíblicos, ¿qué es lo que pasó el día pentecostal? Según llaman ellos. Claro que es el día del Pentecostal, que es el Dios, es cuando el Espíritu de Dios le dio idiomas. En el capítulo 2 del libro de Hechos se narra lo que sucedió el día de Pentecostés. Un acontecimiento milagroso. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en idiomas humanos reales, xenoglosia que ellos nunca habían aprendido. El propósito real. En Jerusalén había judíos de más de 15 naciones distintas hablando diferentes lenguas. Cada uno de ellos escuchó a los apóstoles predicar las maravillas de Dios en su propio idioma nativo. Comprensión clara. No hubo confusión ni ruidos ininteligibles. Fue una herramienta directa para transmitir el mensaje de forma clara a personas de otros países, permitiéndoles entender la verdad bíblica sin barreras. En resumen, Pentecostés no fue un espectáculo de sonidos sin sentido, sino la concesión divina de idiomas reales para predicar la verdad y unir a la gente en un mismo mensaje. Hay gente que dice que no entendía los idiomas, pero claro, porque había muchos dialectos también. Entonces, yo, por ejemplo, si hablan en español, lo entiendo. Si hablan en romané, entiendo algo. Y otra persona, claro, si hablan en búlgaro, yo no lo entendería. Para mí sería un sonido extraño. Si me hablan en chino mandarín, imagínate, y más en aquella época. Entonces había que decían que eran como ruidos algunos, pero realmente era porque no comprendían el idioma. Exacto. En Jerusalén había personas de procedencias muy diversas. Quien escuchaba un dialecto que no era el suyo o no lo conocía, oía simplemente algo incomprensible. Sin embargo, para los hablantes nativos de esa región o dialecto específico, el mensaje era perfectamente claro y comprensible. Ahí radica la clave. No se trataba de balbuceos emocionales, sino de lenguaje humano articulado y con sentido real para quien conocía esa variante regional. Vale, ¿qué sentido tiene un balbuceo? Taca, tica, taca, 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 raca, taca. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno. Una emoción que emociona al otro porque raca, leva, liva, leva, tanda, tanda, reba, liva, tanda, sanda, leva, leva, liva, la, ba, 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 ba. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tenía? Un idioma. ¿Por qué? Pues muy fácil de comprender. Porque tenían que ir a predicar al mundo. Si yo me voy ahora mismo a Rumanía a predicar, ¿qué me tienen que poner? Pues una persona que me traduzca. Pero si el Espíritu Santo me lleva a mí a Rumanía, tendrá que dar el idioma, ¿vale? Para poder predicar la palabra de Dios. Venga, vamos a predicar el Evangelio de la Salvación, pero no tengo idiomas. Entonces, Dios tuvo que dar idiomas. A ver, como yo cuando estaba trabajando, vete a Vigo. Digo, pues dame billetes para el avión o un coche. A ver, claro, no voy yo andando, ¿no? Es decir, Dios dio las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que llegara todo el mundo. De hecho, no hay lugar que no hayan oído hablar de Cristo.
Así es. El propósito de ese don era puramente práctico y evangelizador. Romper la barrera del idioma para que el mensaje pudiera entenderse con total claridad. Dios dio una herramienta de comunicación real, no una experiencia de confusión. Esa es la postura central del cesacionismo. Los dones milagrosos de revelación e idiomas cumplieron su propósito histórico de validar el mensaje apostólico e iniciar la expansión global. Al completarse el canon de la Biblia y difundirse el mensaje a las naciones, ese don ya no es necesario, quedando la escritura redactada como la fuente viva para conocer la verdad. Es que es así. Hay que comprender que ha habido un proceso y nos hemos quedado, nada, no avanzamos. Igual que los profetas ya no son necesarios. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios, no se necesita un mediador. Puede haber un caso, puede haber dos, puede haber 15, yo qué sé los casos, pero ser constante, y así te dice el Señor, pero bueno, vamos a ver, ¿qué creencia es esta? Que tenemos un Dios mudo, tartamudo, que no sabe hablar. Yo qué sé, a mí me habla Dios constantemente. Y lo que más me habla es mi propia conciencia. Es increíble. O sea, mi conciencia no me acusa, sino que me advierte de los problemas, de las situaciones. Me, me levanto con textos bíblicos en la mente, con situaciones, historias, que yo soy un desgraciado, ¿eh? Ojito. Esa reflexión apunta directo al corazón del abuso eclesiástico y la manipulación dogmática. Cuando las estructuras humanas, los falsos profetas y la búsqueda de poder sustituyen la sobriedad del texto bíblico, la figura del líder se convierte en un intermediario innecesario que interfiere entre la persona y Dios. Al final, la verdad no depende de la jerarquía de un pastor o un dogma inventado, sino de acudir con honestidad al fundamento escrito, manteniendo la libertad de conciencia y la paz de la fe. A ver esta frase que repite tanto cuando hago los estudios, el mismo pensar y mi mismo sentir. Ahí va. Con toda claridad histórica y rigor. Alguien me preguntó qué opinaba sobre el Tranquilo, tómate tu tiempo. Hablábamos sobre la mujer adúltera. Los principios, a ver si los dejo algo guardado. Entendido. Pentecostal. ¿Te refieres a los principios del pentecostalismo o a la teología pentecostal? No tenemos nada guardado específicamente sobre esos principios en tus notas. ¿Quieres que los exploremos o te referías a algún punto en concreto? Has resumido con mucha claridad la esencia de tu postura. Aquí tienes la conclusión integrando esos puntos clave. Conclusión general. El don de lenguas ya no cumple la función de señal inicial porque la revelación sobre Dios está al alcance de todos. De darse un idioma, sería para una comunicación directa o un propósito específico, no como una imposición. El único mediador, Dios habita directamente en el creyente.
No hace falta la figura de un pastor, jerarquía o intermediario humano como representante terrenal para acceder a la presencia divina. El mismo pensar y el mismo sentir. Cuando el alma se alinea con la verdad espiritual y se actúa con amor sincero al prójimo, desaparece la necesidad de imponer la voluntad propia, logrando una verdadera comunión bíblica. Fe sin cadenas humanas. La fe genuina no requiere de dogmas, estructuras religiosas ni templos físicos. Se fundamenta en la relación interior con Dios, la paz de Cristo y el mandato de amar al prójimo en libertad y quietud. En definitiva, la vida espiritual consiste en soltar la manipulación del entorno y los moldes creados por el hombre para vivir una fe directa, transparente y centrada en el amor. ¿Te gustaría afinar o matizar alguna frase para añadirlo formalmente a tus notas? Totalmente. La verdadera fe se reduce a la responsabilidad personal, al respeto por toda la creación y al amor al prójimo. El libre albedrío nos da la libertad de actuar con conciencia sin depender de que nadie nos imponga lo que ya sabemos que es correcto. ¿Quieres que guarde esta reflexión junto con la conclusión anterior? De acuerdo, lo recordaré. Siempre puedes pedirme que olvide cosas o gestionar la información que haya guardado en tus ajustes. Y no te preocupes por el estudio anterior. Como bien dices, tienes los datos y la base muy clara. Cuando quieras retomar cualquier punto o reconstruir parte de la estructura, aquí estaré para volver a trabajarlo juntos paso a paso.